Bienvenidos a esta interesante jornada sobre principios y fundamentos de las metodologías ágiles. Soy Doris Bandín, presidenta de la delegación de SECOT en Madrid. Agradeceré que durante la jornada mantengáis los micrófonos cerrados y también la imagen para que veáis mejor la de los ponentes. Nuestros ponentes son Guillermo y Luis y pertenecen a la empresa de consultoría de servicios profesionales EI y más en concreto dentro del Departamento de Recursos Humanos y al área de consultoría de transformación organizativa y cultural, respectivamente. Ambos tienen experiencia en desarrollo de proyectos usando metodologías ágiles y en la definición e implantación de nuevas formas de trabajo, tanto internamente en EI como para grandes compañías en España. Las preguntas a nuestros ponentes las podéis formular en el chat y levantando la mano. Al final de la sesión subiremos al chat una encuesta de satisfacción que agradeceremos rellenéis. Guillermo y Luis, os cedo la palabra y os doy las gracias por estar aquí con nosotros. Como ya ha presentado Doris, yo soy Luis Rivero Blancuribe, ¿vale? Soy ingeniero de teleco de la Politécnica de Madrid, también tengo un máster en diseño de negocio digital, ¿vale? Y yo un poco mi carrera profesional está marcado también por temas de emprendimiento, pero emprendimiento en la universidad, y siempre he sido un apasionado de mezclar la tecnología con el impacto también humanístico y impacto de negocio, ¿vale? Creo que me gusta ser considerado como un perfil híbrido que está tan de moda ahora mismo. Y bueno, mi compañero Guillermo, Guille, te doy un poco la palabra de presentes. Vale, muchas gracias, Luis. Bueno, me sumo a esta bienvenida y a esta felicitación del año y me presento. Bueno, yo soy Guillermo Tomanarana, original de Bilbao, como no, esto siempre hay que mencionarlo, uno cuando es de Bilbao, o sea que encantado de saludaros. Trabajo aquí en Madrid, en Iguay, ya desde hace 5 años. Me dedico específicamente al área de recursos humanos, sobre todo interno. Y soy un emprendedor nato. Mi background un poco formativo, hice Relaciones Laborales y Recursos Humanos con un máster de Dirección en Recursos Humanos. Luego me formé en diferentes cosas como temas de Agile, Scrum Master e incluso transformación digital. Y también, pues, digamos que soy un emprendedor, no sé si decir nato, pero bueno, yo empecé un e-commerce en el sector retail en pleno marzo, justo la propia semana que nos declararon la pandemia mundial y nos confinaron. Y de momento aquí sigo sobreviviendo, ¿no? O sea que seguramente que comparta ideas y experiencias con muchos de vosotros. Y nada, simplemente deciros que, bueno, venimos aquí con nuestra mejor de las intenciones a tratar de enseñaros o ayudaros en algún aspecto que vosotros queráis. Que estamos abiertos a cualquier cuestión que nos podáis realizar, que preferiblemente las contestaremos al final de la ponencia, ¿vale? Pero que no quiere decir que los podéis ir dejando en el chat en cualquier momento, o que si no, al final, pues bueno, en el momento de preguntas, pues que os animéis a compartir. ¿Sí? Aquí una cosa que no hemos comentado, tal como ha dicho Doris al inicio, intentar por favor poner los micrófonos en silencio, ¿vale? Para que no se meta ningún ruido de fondo y que luego la sesión sea mucho más fluida, ¿vale? También una cosa que también queremos contaros es, para los que no conozcáis a qué se dedica EY, ¿vale? El St. John es una empresa de servicios profesionales, ¿vale? Que tiene su nacimiento de hace muchos años, una cultura anglosajona que estaba en auge a inicio de 1920, ¿vale? Y tiene presencia en más de 150 países con más de 280.000 empleados. Y nuestro core de negocio básicamente es dar asesoría tanto jurídica como de auditoría, como de desarrollo de planes estratégicos y de transacciones de compras y adquisiciones, y también servicios de consultoría, ¿vale? En España tenemos presencia en 14 oficinas y tenemos más de 4.500 empleados aproximadamente, ¿vale? Y un poco lo que decíamos, la presentación que decía Doris y lo que hemos comentado Guillermo y yo, nosotros somos más expertos en temas de desarrollo de proyectos de consultoría asociados a transformaciones organizativas, transformaciones de formas de trabajo,
y de transformaciones culturales, que es un poco uno de los pilares de las metodologías ágiles que vamos a contar hoy. Esa transformación cultural, esa transformación de formas de trabajo, que es una de las cosas importantes en la que nosotros nos dedicamos o dedicamos parte de nuestra vida profesional, ¿vale? En ese sentido, ya una vez hecha la presentación, pues vamos a empezar con un poco el primer punto, o sea, ¿de dónde surge este término o por qué surge este término de Agile, ¿vale? En ese sentido, nosotros creemos fielmente que al final las buenas preguntas siempre arrojan buenas respuestas, ¿vale? Y la primera pregunta que nos debemos hacer hoy no es qué es Agile, ¿vale? O sea, o qué es Agile como concepto, ni por qué se aplica Agile o estos marcos de agilidad, sino por qué se aplica estos marcos de agilidad en la actualidad, ¿vale? Entonces, son un poco la idea principal con la que tenéis que quedaros hoy es ya no solo cómo aplicarlo, sino el por qué surge todo esto y por qué es importante conocer este tipo de metodologías de trabajo en la actualidad, ¿vale? Y en ese sentido voy a hacer un pequeño juego, ¿vale? Y lo que va a salir ahora en la pantalla, van a empezar a salir logos o iconos de empresas, de varias empresas, ¿vale? Y el ejercicio consiste que me digáis a través del chat, o bueno, o que sobre todo escribirlo en el chat para que sea mucho más fluido, si las empresas que van saliendo son ejemplos de éxito o son ejemplos que han fracasado en el intento, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, bueno, la primera empresa que sale, obviamente es Nokia. No sé si recordáis la empresa Nokia que era de teléfonos móviles. Aquí esta era una empresa que creo que si estáis respondiendo en el chat o si no, era una empresa que antes era puntera en la telefonía móvil y ahora ya está fuera del mercado prácticamente o es desconocida. Tenemos el caso de Apple, que Apple ha sabido reinvertirse a lo largo de los siglos y se considera una empresa de éxito. Exactamente, José, Nokia fracaso. Luis, exactamente. Apple es todo un éxito. Facebook, queremos pensar que también, por todas las cosas por todo su impacto en redes sociales. BlackBerry, ¿quién recuerda las BlackBerry hace 15, 20 años que se tenían este teléfono móvil que tenía todo el mundo? Bebé fracaso, exactamente. Luego Sara, obviamente creo que es fácil decir que es una historia de éxito y de cómo desde la nada casi se construyó un imperio. No sé si conocéis Sega. Sega era un dispositivo de consolas de videojuegos que también ha muerto en el proceso. Polaroid, las cámaras estas antiguas que tú sacabas una foto y tenías que agitarlas, pues también ha muerto en el intento. IKEA, historia de éxito y seguimos. El más conocido, Kodak, historia de fracaso. Y Google y Amazon totalmente son historias de éxito, ¿vale? ¿Por qué hacemos este ejercicio como para empezar, ¿vale? Al final, todas estas empresas que han sido exitosas o estas empresas por las que se han quedado en el camino, ¿vale? Podríamos entrar en detalle en por qué han fracasado, su estrategia, su desarrollo de negocio, los productos que sacaban, pero al final tienen una cosa en común entre todas, ¿vale? Y es que no supieron cambiar el enfoque de cómo hacían las cosas o el por qué hacían las cosas. O sea, no supieron adaptarse a la realidad que les venía, ¿vale? Porque por lo general cuando estás cómodo, cuando estás en un entorno, sobre todo en un entorno de negocio, cuando estás cómodo, no sueles cambiar la forma como trabajas, no sueles cambiar la forma como te organizas, porque piensan que haciendo lo mismo de antes van a seguir consiguiendo éxito en el futuro, ¿vale? Y esto se aplica también en la ejecución de proyectos y al final es una cosa que es muy importante hoy en día. Cuando tú vas a aplicar o a desarrollar un proyecto, la primera decisión que tienes que tomar es saber cuál es el modelo de trabajo más adecuado para poder cumplir con los objetivos de ese proyecto, ¿vale? En ese sentido, en el pasado, las metodologías de trabajo que se utilizaban para la ejecución de proyectos eran metodologías basadas en un término o basadas en lo que decía el término de waterfall, ¿vale? O metodologías de cascada, ¿vale? Que seguramente más de uno conoceráis, ¿vale? Y este era un modelo que se originó en el inicio con las industrias manufactureras o en las empresas de construcción y eran metodologías que se definían muy bien el alcance, luego se planificaba, se diseñaba, se planificaba, luego se ejecutaba y donde el alcance, o sea, lo que se tenía que hacer era muy bien conocido, se tenía mucho detalle, se sabía muy bien lo que se tenía que hacer, ¿vale? Y en cambio, los plazos y los recursos podían cambiar, ¿vale? Porque al final, para poder llegar a esos objetivos, a lo mejor tenías que aumentar un poco los plazos o tenías que contratar a más gente para poder llegar
a cumplir con ese alcance, con eso que se definió en un principio. La problemática de esta metodología era que al final, si tú una cosa que habías diseñado y que ya habías planificado, luego requería un cambio porque no se ajustaba a las necesidades, costaba mucho, ¿vale? Volver atrás, y por eso tenías que aumentar los plazos y los recursos, ¿vale? Y esto es una cosa que hoy en día está cambiando poco a poco, ¿vale? En el pasado era algo aceptable porque era una situación, en el pasado había mucho más bonanza o los proyectos eran mucho más largos y se podía plantear de esta manera, pero es una situación que hoy en día no es sostenible, sobre todo en épocas de crisis donde se cambia todo tan rápido y donde no hay tanta bonanza para aumentar plazos y para aumentar recursos de manera indefinida, ¿vale? Sobre todo porque venimos de un entorno en el que el ámbito era conocido, en el que existía poca incertidumbre, se sabía muy bien lo que iba a pasar en el futuro y por ende se podía prever los plazos y se podía prever los resultados de una manera eficaz, ¿vale? Y estamos pasando un entorno con mucha más incertidumbre, mucho cambio, donde se requiere muy bien entender qué es lo que quiere ese cliente final, qué es lo que quiere ese público objetivo, para poder crear una oferta o un producto o un proyecto que sea deseable, ¿vale? Donde el conocimiento de las personas antes residía en muy poca parte de una compañía, o en muy poca, el conocimiento específico para hacer un proyecto residía en muy pocas personas, a una época en la que tienen que intervenir distintos tipos de conocimiento, ya no solo conocimientos tecnológicos, si hablamos de proyectos tecnológicos, sino conocimientos de marketing, de recursos humanos, de implantación, o sea, un sinfín de conocimientos para poder llevar a cabo el desarrollo de un proyecto. De tener antes mucha rigidez en cuanto a cambios de sistema, tenés unos sistemas muy críticos, muy robustos que no eran propensos al cambio, a pasar a desarrollar o a trabajar con herramientas muy rápidas, muy veloces, que están basadas en prototipos, sobre todo para probar rápido, ¿vale? Y por último, en un momento en el que tanto los clientes ya forman parte del proceso de desarrollo, cosa que antes no pasaba, y en el que los equipos de trabajo ahora ya son más autosuficientes y tienen mucha mayor visión del negocio, de lo que se quiere en el futuro. O sea, aquí todo esto que estamos haciendo, este cambio de paradigma de lo que había antes a nivel de entorno a lo que hay hoy en día, se define o está definido comúnmente por unas siglas que son llamadas BUCA. No sé si lo conocéis, ¿vale? Es unas siglas que se utilizan sobre todo hoy en día para decir o identificar el entorno en el que vivimos, un entorno que tiene mucha volatilidad, mucha incertidumbre, gran complejidad, ¿vale? Por todas las variables que se tienen hoy en día, y que es muy ambiguo, ¿vale? Que muchas veces no se tiene certeza hacia dónde se va o hacia dónde se tiene que ir, ¿vale? Y es un entorno que ha generado un impacto en el éxito de las compañías, ¿vale? Un impacto que a nivel del éxito de todos esos programas de transformación, de todos esos proyectos que se hacían antes, pues ha generado que poco a poco esos ratios hayan disminuido, ¿vale? Al final, antes, grandes proyectos de transformación tenían un ratio de éxito del 30% aproximadamente, y ahora ha bajado considerablemente a tener niveles de un 10%, ¿vale? Y todo esto pasa porque las necesidades de los clientes, las necesidades de un poco de ese público objetivo por el cual tú ejecutas un proyecto, está cambiando a una velocidad muy rápida, y las herramientas y las metodologías de gestión de proyectos no están cambiando a la misma velocidad, ¿vale? Y es una cosa que si no lo veis reflejado aquí, se ve reflejado muy fácil en esta imagen que voy a proyectar. Al final aquí tenéis un poco la velocidad en la que distintas tecnologías, distintos canales o medios han alcanzado 50 millones de usuarios. O sea, antes, cosas como el teléfono, los aviones, los coches, se tardaban más de 50 años en alcanzar, o se tardaron más de 50 años en alcanzar 50 millones de usuarios. Y luego, si veis una línea más abajo, temas como el ordenador, el móvil, que se tardaban unos 10 años, ya eso es obsoleto. O sea, ahora mismo ves como Twitter o Facebook, que son ya medios de comunicación, o se están utilizando como medios de comunicación, se han tardado menos de 2 años en poder alcanzar esa cifra, ¿vale? Al final es un cambio que te obliga a cómo todo va mucho más rápido, y te obliga también a ti a trabajar de una forma para alcanzar los objetivos de manera más rápida, ¿vale? En ese sentido, lo que sabemos es que la acelerada transformación que está viviendo todo el mundo hoy en día está afectando a todas las empresas. O sea, no es una cosa que solo afecta a las personas, sino a las empresas, y está haciendo que todas las compañías reevalúen
esa forma en la que ellos se enfocan o ponen foco en la ejecución de proyectos, ¿vale? Históricamente, como decía antes, los enfoques de transformación estaban dirigidos de una manera más estable, ¿vale? Y a mejorar el núcleo de la compañía, o sea, los procesos core de la compañía, los procesos duros de la compañía, y eran programas de desarrollo de proyectos que estaban centrados en eso y en establecerse de manera secuencial, en periodos de tiempo muy largos, como mínimo 1 año, 2 años, y que si seguimos aplicando estas metodologías, estas formas de trabajo hoy en día, no da resultado en todos los ámbitos. O sea, se siguen teniendo éxito en ámbitos como el tema de la construcción, por ejemplo, pero no da resultado en todos los ámbitos. Y todo esto que he comentado antes, lo que refleja es que se requieren nuevos enfoques que sean lo suficientemente flexibles, que sean lo suficientemente adaptables como para anticipar y abordar ese cambio que se está produciendo de manera tan rápida, ¿vale? Y un cambio que integre la diferenciación, la innovación y esas cosas de tus capacidades core, de tus capacidades en el núcleo, que se ajusten con las expectativas del cliente. Porque al final, en esta época, lo que estamos viendo es que si no eres capaz de adaptarte a lo que quiere el cliente, pues terminas muriendo en el intento, quedándote rezagado, como en el caso de la BlackBerry o de Nokia, como hemos comentado en un inicio, ¿vale? Y sobre todo ahora que estamos trabajando o estamos viviendo en una época tan digital o en el que el digital es casi todo, ¿vale? Y lo que estamos perdiendo es la humanización que antes existía, pero que de alguna forma nos está obligando, y una evidencia es esta formación que la estamos haciendo de manera remota y por medios digitales, y eso es un poco de los fundamentos de Agile y de las metodologías ágiles, el saber adaptarte al cambio, ¿vale? Y ese cambio de paradigma o ese momento de por qué me estoy quedando rezagado y por qué mis proyectos no están saliendo adelante, es un poco el origen de cómo nació Agile como tal, ¿vale? Agile, para dar unas pinceladas, nació sobre el 2001 aproximadamente, ¿vale? Cuando un grupo de 17 informáticos críticos o que eran bastante críticos y reconocidos en Estados Unidos por el proceso que utilizaban la mayoría de las empresas para desarrollar proyectos, se juntaron, ¿vale? Para intentar solucionar esta problemática que existía de incompatibilidad en plazos y en cómo se ejecutaba un proyecto y lo que requería un cliente. Muchas veces se desarrollaban cosas y cuando estaba el producto totalmente desarrollado o el proyecto totalmente terminado, luego se veía que el cliente no quería exactamente eso. Entonces se dieron cuenta que era necesario hacer un cambio, ¿vale? Entonces ese cambio fue una reunión en la que se juntaron como un cónclave y de ahí salió un manifiesto, ¿vale? Con una serie de principios y reglas básicas que fueron el punto de partida de lo que hoy conocemos como las metodologías ágiles o la filosofía ágil, ¿vale? Y se creó como una alternativa para cambiar esos entornos que eran excesivamente rígidos de alguna forma en ese entonces, ¿vale? Y en la que había mucha dependencia de lo que era la planificación detallada, ¿vale? Este manifiesto ágil, que era un poco la base, lo que buscaba era que se aplicara una nueva forma de responder a las nuevas necesidades de las compañías para seguir siendo competitivas, ¿vale? En un entorno incierto, ¿vale? Y esto se materializó o se empezó a materializar en nuevas estructuras organizativas, en nuevas metodologías, formas de trabajo, nuevas herramientas, estilos de liderazgo, con el objetivo de eso, de responder de forma más rápida, de forma más flexible y colaborativa y tener una mayor velocidad de reacción, ¿vale? Así que lo que surgió ahí fue una filosofía que está descrita por estos 4 principios o estos 4 comportamientos, ¿vale? Y que luego se empezó a aterrizar en una serie de elementos llamados los 12 principios Agile y que luego se empezó a extender en distintas prácticas y formas de trabajo, ¿vale? Entonces, los cuatro valores fundamentales de esta filosofía lo que remarcan es estas 4 cosas que ves a continuación, ¿vale? Al final, si vamos de izquierda a derecha, el primer valor era valorar más a los individuos y las interacciones entre ellos, en contra de los procesos y las herramientas. Esto no quiere decir que dejamos de utilizar procesos y dejamos de utilizar herramientas. O sea, los procesos y herramientas, por supuesto, ayudan al trabajo, son una guía para tener una operativa consecuente y para ser más eficientes.
pero si no tenemos personas con conocimiento técnico y la actitud adecuada que sepan utilizar y sepan esos procesos y esas herramientas, no tienen ningún sentido, ¿vale? Los procesos deben ser una ayuda, deben ser un soporte, ¿vale? Pero no deben cambiar a las personas, ¿vale? O sea, al final, esos procesos y esas herramientas deben adaptarse a la organización, deben adaptarse a las personas y no las personas adaptarse a los procesos y las herramientas, ¿vale? Porque así de alguna forma lo que este manifiesto decía era que coartabas la creatividad, coartabas la productividad misma de las personas por darle mucha rigidez en el cómo hacer las cosas, ¿vale? El siguiente valor era primar la colaboración con el cliente más que una negociación contractual, ¿vale? En este sentido, o sea, lo que refleja este valor es que en un mundo en constante evolución, lo importante es que ese producto final se corresponda con las necesidades del mercado, se corresponda con las necesidades que tiene ese cliente final, ¿vale? Y no en firmar un contrato por firmar un contrato, ¿vale? O en establecer una relación contractual por establecer una relación contractual, ¿vale? Desarrollar un producto que se use, ¿vale? Eso es lo que un poco implica este valor. De nada sirve un buen diseño si el producto luego queda obsoleto una vez lo lanzamos al mercado o una vez se empieza a probar y se ve que no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Al final, allá lo que intenta poner es acercar mucho más la organización o esas personas que desarrollan un producto o un proyecto, ¿vale? Con ese cliente final para que de manera conjunta se desarrolle un producto que ya cuando salga al mercado tenga mucha mayor aceptación, ¿vale? Mucha mayor adopción, ¿vale? El tercer valor es valorar más el software o los productos que funcionen, ¿vale? Que la documentación exhaustiva o la documentación en exceso, ¿vale? Al final, uno de los principios que ya vais a ver más adelante es intentar desarrollar algo que se pueda probar y que funcione, ¿vale? Para poder obtener esa información o ese feedback del cliente, ¿vale? Y preferir priorizar el tiempo en desarrollar eso, ¿vale? Y no tanto en la documentación detrás de eso, para poder probar y aprender sobre ello, ¿vale? Esto no quiere decir que no hay que documentar las cosas, o sea, sí que sí hay que, tú cuando vas construyendo ese producto, sí que se tiene que seguir documentando los puntos importantes, ¿vale? Así que el manifiesto no afirma que no haga falta la documentación, pero lo que es importante es que se priorice más el ver que ese producto funcione y sea productivo desde un punto de vista del cliente, para que luego cuando tú documentes estás siendo más eficiente a la hora de invertir tu tiempo, ¿vale? Y por último, el último valor es valorar más la respuesta ante el cambio que seguir un plan, ¿vale? Para un modelo de desarrollo que surge de entornos inestables y que tiene un factor inherente al cambio y a la evolución rápida, resulta mucho más valioso la capacidad de respuesta, el poder adaptarte, el poder cambiar de rumbo, ¿vale? Más que estar asegurando que estás siguiendo unos planes preestablecidos, ¿vale? Tampoco quiere decir que no tengas un plan, porque al final, como vais a ver en un poco más detalle de la parte de Scrum, sí que se tiene un plan, ¿vale? Pero con una mayor capacidad de adaptación, ¿vale? Y es un poco el principal valor, ¿vale? El poder anticiparte y adaptar, ¿vale? Porque no se sabe lo que va a pasar en un futuro, ¿vale? Esos son los 4 principales valores que prioriza la filosofía Agile, que luego se ha trasladado en una serie de principios, ¿vale? Que son estos 12 principios que se ven a continuación, ¿vale? O sea, no voy a entrar mucho en detalle sobre los principios, ¿vale? Esto os queda en la parte de los contenidos de vídeo y en el documento como tal, ¿vale? Pero todos esos valores se trasladan en esta serie de principios que son un poco lo que rigen todas las metodologías de trabajo, todos los marcos de trabajo detrás de agilidad, ¿vale? Y esto lo que implica, o sea, y la aplicación de estos principios lo que implica es que pasamos de este modelo un poco waterfall, de cascada, más predictivo, con requisitos completos y detallados, ¿vale? Que se definía muy bien, se documentaba muy bien, de manera muy exhaustiva a un inicio del proyecto, y con mucho foco en la planificación, sujeto al coste, pasamos a un modelo mucho más adaptativo, ¿vale? Que está basado en tener unos requisitos, sí, un plan a alto nivel, y que aprovecha ciclos mucho más cortos, ciclos iterativos, repetitivos, para producir productos viables, para producir ese software o ese producto final que podamos probar que funciona y seguir mejorando por encima sobre él, ¿vale? Construir en base a esas pruebas que se vaya haciendo, ¿vale? Con cada iteración lo que se busca es reducir la incertidumbre o reducir esa satisfacción o mejorar esa satisfacción de necesidad haciendo pruebas y errores
para ver si lo que estás produciendo o lo que estás desarrollando tiene sentido o no para tu cliente, ¿vale? Y al final, este tipo de metodologías, el alcance ya no es fijo, ¿vale? Porque al final lo que tú estás haciendo es intentar mejorar sobre una solución inicial e ir poco a poco mejorando, ¿vale? Y estás siempre entregando continuamente cosas al cliente, ¿vale? O sea, ese producto continuamente le vas entregando mejoras y cosas nuevas para que él sienta esa sensación de que está siendo atendido y que estás pensando en él, ¿vale? Este tipo de metodologías al final está demostrado, ¿vale? Y hay cantidad de informes que lo indican, que traen varias mejoras desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de negocio, te trae mayor rapidez en entrega al cliente, aumento de su satisfacción, mayor grado de innovación internamente en las organizaciones. Desde el punto de vista de talento, te genera un entorno mucho más colaborativo, mezcla de conocimientos que hace mucho más rico el producto o el proyecto que estás desarrollando. Le da mucho empoderamiento a los empleados para tomar decisiones. Al final no estás esperando de que tu jefe te diga algo, sino que tú por libertad propia intentas tomar la decisión porque te están dando el poder para tomar decisiones y tirar un proyecto adelante. Y desde el punto de vista organizativo, te ayuda a reducir costes innecesarios porque los ciclos de trabajo se recortan. Si hay algún cambio, no tienes que perder mucho trabajo hecho en el pasado. Te da mayor capacidad para priorizar, ¿vale? Y te da mayor visibilidad de los proyectos, ¿vale? Eso es un poco los principales valores de negocio que tiene este tipo de metodologías, ¿vale? Si aún no entendéis un poco todavía por dónde va este tema, ¿vale? Vamos a poner una serie de ilustrativos que os pueden ayudar, ¿vale? Los modelos de gestión tradicionales, al final un poco los principales barreras que tenía era que no servían para afrontar retos con gran rapidez, ¿vale? Incorporar esos cambios, ¿vale? O sea, al final los modelos tradicionales definen el modelo de solución completo desde un inicio, desde las primeras fases, ¿vale? Y luego, hasta más adelante, hasta que empiezas a ejecutar o a desarrollar ese proyecto, no tienes puntos de control con el cliente, ¿vale? O sea, internamente tienes puntos de control y tú piensas que lo estás haciendo bien, pero hasta etapas muy tardías no sabes si ese producto satisface la necesidad del cliente. O sea, estás asumiendo mucho riesgo, que es la zona gris, ¿vale? De si ese servicio o ese producto que estás desarrollando o ese proyecto que estás desarrollando va a tener cabida o va a satisfacer las necesidades de ese cliente, ¿vale? Al final estamos desarrollando cosas que no sabemos que van a tener un impacto o no. En cambio, con la metodología ágil, al final lo que se tiene son múltiples puntos de control iterativos con el cliente, ¿vale? Por lo que la última entrega tiene mucho menos riesgo, ¿vale? Porque sabes o ya vas poco a poco validando de que eso que estás desarrollando sí que le gusta a ese cliente y lo que tienes que ir es mejorando en cada iteración, mejorando en cada paso que vas dando en el tiempo, ¿vale? Y así de alguna manera cumples con los requerimientos que te has establecido en un inicio a alto nivel y con las expectativas de ese cliente, ¿vale? Otra forma de verlo es al final la metodología Waterfall tiene un proceso secuencial, o sea, es un proceso de diseño secuencial y esto implica que se tiene que hacer un registro meticuloso, un levantamiento meticuloso de actividades y una vez no te terminas una tarea tienes que pasar a la siguiente, ¿vale? Y como nos encontramos en un mundo cada vez más tecnológico, donde el cliente es el centro de atención, esta metodología puede encontrarse obsoleta en ciertos tipos de proyectos, sobre todo en aquellos en los que tienes que hacer cambios en cualquier momento, ¿vale? Y en el que al final, cuando se aplique este tipo de metodologías, los desarrolladores o emprendedores, sobre todo los emprendedores hoy en día que tienen un foco más tecnológico, no les permitiría hacer cambios rápidos y pivotar su modelo de negocio o pivotar el producto que están desarrollando, ¿vale? Sin embargo, Agile sí que lo permite porque al final lo que te permite es añadir características, añadir ciertos desarrollos de manera un poco más pequeñitos, poco a poco, ¿vale? Y evaluar las prioridades que tú tienes al final de cada ciclo iterativo, que como vais a ver luego son llamados sprints, ¿vale? Por lo tanto, las metodologías ágiles proponen muchas ventajas en todo tipo de proyectos en los que sabes que va a haber cambios constantes y en los que no se tiene se tiene incertidumbre a lo mejor en el largo plazo, ¿vale? Por eso, pues te ayuda a priorizar un poco a poco, mes a mes o iteración a iteración, esos requerimientos que tiene con el cliente y ver si es prioritario o no lo que vas a desarrollar, ¿vale? Y aquí se introduce uno de los primeros conceptos importantes y es el reflejo de una de estas cajitas pequeñitas que tiene la caricatura aquí en su mano, y es el concepto del MVP, ¿vale? En inglés el MVP, ¿vale?
Esas cajitas o esos productos intermedios que se van generando en cada iteración son conocidos como el mínimo producto viable o MVP, ¿vale? Y es la forma o la unidad en la que se dividen las entregas, ¿vale? De esos proyectos o el entregable final de ese proyecto, en cada iteración de esos proyectos. Y es un concepto que nace en el libro de Lean Startup de Eric Ries, que hace hincapié en el impacto del aprendizaje validado en el desarrollo de nuevos productos con cada iteración que se tiene con cliente, ¿vale? Muchas veces vais a escuchar este término en el mundo Agile, ¿vale? En el término que hay que fallar y fallar rápido para mejorar un producto, pero no se trata de fallar por fallar, ¿vale? Y eso es lo que el MVP es lo que trata de destacar, ¿vale? Al final, el MVP lo que te da es una versión inicial, ¿vale? De un nuevo producto en el que tú luego, validando con cliente, puedes recoger información para validar y aprender sobre esa información que has recogido del cliente. Si lo que tú has desarrollado no funciona del todo bien, pues tienes la capacidad y el tiempo para cambiar ciertas cosas y seguir probando, ¿vale? Con un menor esfuerzo que cambiar todo de manera completa al final del mismo, ¿vale? Y de alguna forma te permite priorizar esas tareas desde un inicio y ir probando constantemente, ¿vale? Un ejemplo de esto que a mí me gusta bastante es el ejemplo bueno, aquí lo ves, cómo sería afrontar un proyecto para realizar un coche, ¿vale? O más que un coche, soluciones de movilidad, ¿vale? En un enfoque waterfall, tendrías que primero construir la rueda, luego construir el chasis, luego empezar a construir un poco más la infraestructura del coche y luego tendrías el coche, ¿vale? Quizás cuando tengas el coche no sabes si el coche que tú has construido satisface las necesidades de esa persona final, ¿vale? Un enfoque de un MVP es ver si, oye, a las personas de este sitio físico les gusta moverse. Pues, oye, ¿se mueven por patinete? Pues sí. Pues mira, vamos a dar una solución que sea mucho más automática, mucho más poderosa. Bueno, vamos a empezar a meter bicicletas en la ciudad. O, bueno, vamos a empezar a crear infraestructuras para autopistas, para que puedan ir en motos. Y sucesivamente con coches. Estás un poco partiendo de productos que satisfacen esa necesidad mínima, que es el desplazarte, y poco a poco vas aumentando un poco el nivel de sofisticación de tu producto, ¿vale? Otro ejemplo que me gusta a mí, y es un poco más culinario, ¿vale? Es el de aprender a hacer una tarta, ¿vale? Si quisiéramos utilizar la metodología de Waterfall para hacer una tarta, pues primero tienes que tener la receta, bueno, escribir la receta, después que escribes la receta, pues vas montando las capas, preparas la mezcla, las velas y tienes tu tarta, ¿vale? Si algún paso no te sale bien o no lo has hecho nunca, pues es muy probable que esa tarta no te quede bien y cuando la pruebes no te sepa bien, ¿vale? La metodología de Agile como MVP lo que te dice es, primero haz una magdalena, ¿vale? Y si la magdalena te sale bien y sabes bien, pues utiliza ese mismo principio para ir escalándola. Y luego haz una tarta un poco más grande. Y luego si esa tarta grande te sale bien y te queda bien y la estás vendiendo, pues ya haz una tarta mucho más grande, ¿vale? Al final ese tipo de conceptos pone mucho más foco en que desde unas etapas iniciales en las que el producto todavía no está 100% definido, sepas que tu producto puede ser usable, que sea valioso, que sea factible su desarrollo y en este caso la tarta que esté delicioso, que esté rico, ¿vale? Y esto es una realidad que se ve en la ejecución de proyectos que funciona porque por general en la vida real cuando uno planifica lo de arriba, pero en la realidad obtiene lo que está abajo, ¿vale? Y es un poco lo que hemos vivido en el último año, ¿vale? O sea, hay trabajos en los que la forma de trabajar es muy estable y no hay factores externos que puedan influir, ¿vale? A la hora de conseguir el objetivo que tú has propuesto. Y para eso las metodologías Waterfall siguen siendo útiles, ¿vale? Pero hay otros trabajos en los que la realidad es como la de abajo, ¿vale? En la que te puede influir, todo tu entorno puede impactar en el funcionamiento y la planificación y tienes que adaptarte constantemente. Entonces, por eso ese enfoque de trabajar de manera iterativa en MVPs o en productos mínimos viables, ¿vale? Es mucho más factible en esas situaciones en las que no sabes qué va a pasar en el futuro o en las que sabes que a lo mejor tu producto va a estar pivotando o cambiando constantemente durante los próximos meses o durante el próximo año, ¿vale? Uno de los puntos siguientes es ya me has explicado un poco los conceptos básicos, pero ¿qué tipos de metodologías existen? ¿Qué tipos de formas de trabajo hay dentro de Agile, ¿vale? Dentro de Agile hay distintos tipos de metodología o distintas formas de trabajo, ¿vale?
Aquí las más conocidas suelen ser Scrum, Kanban, por ejemplo, que lo inventó Toyota en su modelo de producción Lean, ¿vale? Luego está Lean Startup, que está más enfocado también a temas de, perdón, de emprendedores, y hay otros muchos más que están más enfocados en temas más de desarrollo de software, ¿vale? Al final, la mayoría de las empresas lo que suelen utilizar, como veis acá, es Scrum, ¿vale? Es la más adoptada a nivel mundial, ¿vale? Y por general siempre la adoptan con ciertas particularidades de la metodología Kanban, ¿vale? Que es una forma también de estructurar procesos, ¿vale? Nosotros hoy, como hemos ya adelantado al inicio, vamos a explicaros un poco más sobre la metodología Scrum, porque es la que más se suele utilizar en el mercado y la que es más fácil de aprender en etapas iniciales, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ya a partir de ahora ya pasaríamos a contar qué es Scrum como marco de Agile, para que podáis entender cómo se aplica en un entorno de proyectos y cuáles son los principales elementos que tiene en sí mismo, ¿vale? En ese sentido, ya esta parte, Guille, te doy paso para que tú comentes, ¿vale? Genial. Pues oye, muchísimas gracias, Luis, por darnos estos conceptos básicos, ¿no? Por situarnos, por ponernos un poco en situación de todo esto que es Agile. Espero que se os hayan quedado la mayoría de los conceptos claros. Y si no, por supuesto, como os hemos comentado, estamos abiertos a cualquier pregunta, ¿vale? Que nos podéis ir lanzando en el chat o si no, comentamos al final. Apuntároslas, que estaremos encantados de aclarar, de enfatizar o de detallar cualquier punto que se nos haya quedado igual un poco menos especificado. Como os decía Luis, a partir de ahora vamos a entrar a un poco a la aplicabilidad, ¿no? A la chicha. Y ya Luis me me acaba de desvelar y os quería lanzar una pregunta aquí, y es que si alguien sabe qué significa Scrum. La foto os da bastantes pistas, pero bueno, a ver si hay algún entendido en rugby que sepa lo que es Scrum. Bien. Bien, veo por ahí que hay algún entendido en rugby. Fenomenal, pues Scrum significa melee, ¿vale? Melee. ¿Y por qué Scrum tiene este símil con el rugby y con la melee? Pues bueno, porque al final lo que se trata es de aplicar esta metodología en los proyectos que nosotros veamos convenientes, para ir todos alineados a una, ¿vale? Porque ahora veremos un poco cuáles son las peculiaridades del Scrum, de esta metodología que para aplicar Agile, ¿vale? Como os ha descrito antes, Luis, hay muchísimas metodologías, cada uno la podemos aplicar en muchos distintos proyectos en función de las características propias de cada uno, pero bueno, al final el Scrum es eso, es generar esa melee, esa piña, ¿no? Para ir todos a en una misma dirección. Digamos que esto va a ir sustentado por unos pilares, ¿no? Al final, bueno, el Scrum es un marco de trabajo, ¿no? A través del cual las personas pueden abordar problemas complejos, adaptativos, a la vez que entregan productos de forma eficiente y creativa con el máximo valor, ¿vale? Esto es ideal para proyectos complejos, para entornos cambiantes y dinámicos como los entornos VUCA que vivimos hoy en día. Además, hay un control del timing que es el elemento clave, que luego entraremos en todo el tema de las historias de usuario, en todos los KPIs, en cómo vamos a medir, cómo las métricas van a ser fundamentales para establecer realmente un entorno ágil. Y luego donde va a haber roles, ¿vale? Cada profesional va a tener su rol dentro del equipo, pero sin menospreciarnos ningunos y sin ponernos ningunos por encima de otros, ¿vale? Al final, lo que hace también Agile y en concreto Scrum es definir muy bien los roles de cada uno para que cada uno sepa en cada momento qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, ¿vale? Entonces, sobre esto se sustentarían los tres pilares de los que hablaba, que eran la transparencia, la adaptación y la inspección. ¿Vale? Transparencia porque todos los miembros del equipo en todo momento van a saber en qué punto están, en qué punto del proyecto estamos, qué barreras hemos tenido, qué cosas están saliendo bien, qué cosas han fallado, cómo estamos pivotando. Esa transparencia tiene que ser es fundamental porque sin esto no funcionaría Agile. Y todos los miembros del equipo en cada momento tenemos que saber exactamente en qué punto se encuentra el proyecto, ¿vale? Es decir, que si yo fuera a preguntar a cualquiera de vosotros, me dijerais, pues mira, Guillermo, se encuentra ahora mismo en este punto y la circunstancia es esta. Y tenemos estas barreras y hemos resuelto estos problemas, ¿vale? Adaptación, como os comentaba antes, Luis,
con esos ejemplos tan buenos, fantásticamente, al final, cada proyecto va a tener sus peculiaridades y aunque tracemos un plan y el plan definido inicialmente parece que sea el correcto, luego surgirán muchos inconvenientes o muchas reflexiones posteriores que nos harán virar ese proyecto, nos harán pivotar, ¿vale? El proyecto hacia realmente el objetivo que está buscando en este caso nuestro cliente, que estamos buscando nosotros internamente. Al final, por lo que tengo entendido, muchos de vosotros sois emprendedores y seguramente os encontraréis con muchas trabas y de esa idea original que cogíais cuando empezasteis, miráis la idea que tenéis ahora mismo y ha cambiado radicalmente, ¿no? Y al final todo viene de un mismo germen, de una misma semilla, pero hay que ir iterando y pivotando de una manera ágil y flexible y sencilla para no causar los menores estragos tanto en las organizaciones como en los propios equipos, ¿vale? Bueno, pues con esto vamos a entrar ya a explicaros un poco el framework, la metodología de Scrum, ¿vale? Scrum, como veis, tiene roles, artefactos, rituales y dinámica, ¿vale? Tiene una dinámica que además, en cuanto, no sé si alguno ya tenía alguna idea sobre Agile, sobre Scrum, pero bueno, en cuanto os metáis un poco en este mundo veréis que la dinámica de Scrum es una de las más utilizadas y realmente muy identificada por un dibujo muy concreto, ¿no? de cómo debe hacerse. Los roles que hablábamos antes, súper importantes, que en Scrum están muy definidos, por supuesto. Artefactos, que son esas herramientas, ¿no? que utilizaremos para poner en marcha Scrum y para organizarnos dentro de esta metodología. Y rituales, que son, digamos, esos momentos, esas reuniones en los cuales, pues bueno, que tienen este aura de ritual, ¿no? Casi parece una religión esto de la Agile y el Scrum, ¿no? Además, últimamente, que como está en casi todos los foros, pues lo oiréis mucho. Empezando por los artefactos. Aquí tenemos cosas como historia de usuario, product backlog, sprint backlog, definition of done, sprint goal, incremento, ¿vale? Ahora mismo todo esto os tiene que sonar poco menos que a chino, pero bueno, al final son puntos importantes, artefactos que vamos a ir utilizando a través de todo el proceso de Scrum para ir sacando los proyectos. En el caso de historias de usuario, esto es muy importante porque esto es lo que nos va a decir qué velocidad llevamos de proyecto, ¿vale? Qué velocidad llevamos de proyecto y qué es lo que tenemos que hacer en cada proyecto. Y me explico, porque historia de usuario, esto puede parecer incluso, no sé, a historia en las redes sociales, ¿no? Pues no, nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, vamos a poner el caso de que, bueno, tenemos que sacar un proyecto, me imagino, pongo un ejemplo, un proyecto de transformación digital para Telefónica, ¿vale? Telefónica nos va a dar unas ideas muy claras de qué es lo que quiere para su organización. Tú traerás tus propias ideas que compartirás con ellos y dirás, bueno, pues vamos a hacer esto, lo queremos hacer de esta manera, nosotros trabajamos así y vamos a enfocarlo en este punto. Entonces, todo esto nos va a dar un backlog, ¿vale? Nos va a dar un backlog que lo vamos a convertir en un product backlog. Esto quiere decir un listado de tareas, objetivos, de KPIs que tenemos que alcanzar para llegar a producir ese producto, ese servicio que nos está pidiendo el cliente, ¿vale? En el caso de emprendedores, por ejemplo, oye, estoy desarrollando una nueva aplicación que quiero lanzar al mercado y quiero que tenga estas características. Pues lo primero que hay que hacer es coger y pum, poner características que quiero que tenga, funcionalidades que quiero que tenga al inicio, porque como estamos diciendo, las cosas pues pueden iterar, pueden pivotar, ¿vale? Estas características, lo que vamos a hacer es dividirlas en historias de usuario, ¿vale? Porque siempre, pues, por ejemplo, cuando empezamos un proyecto, digamos que las ideas son muy vagas, ¿no? O sea, vagas me refiero a genéricas. Y es decir, yo quiero que mi app tenga, por ejemplo, la capacidad de mostrar la ubicación, ¿vale? Perfecto. Objetivo claro, definido. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar ese objetivo? Es decir, ¿qué subtareas tenemos que hacer por debajo de ese punto? ¿Qué historias de usuario tenemos que desarrollar, ¿vale? Para alcanzar ese objetivo que nos hemos marcado, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer aquí, como hemos dicho, es medir. Cada historia de usuario tiene que tener una métrica. Siguiendo un poco con el ejemplo.
Vamos a hacer que nuestra aplicación pueda mostrar la ubicación a nuestros clientes, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Pues bueno, necesitamos un API, ¿no? Necesitamos introducir un API en la app. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que dentro de esa API vaya Google Maps, vaya alineado con nuestro código dentro de la app y nos pueda mostrar. Vale, pero ¿dónde va a mostrarse esa ubicación? ¿Lo queremos mostrar al principio de nuestra app? ¿Lo queremos mostrar en una página adyacente? ¿Lo queremos mostrar abajo del todo? ¿Lo queremos mostrar cada vez que el producto salga de nuestra compañía hacia el cliente? Bien, pues todas esas tareas, todas esas historias de usuario, lo que vamos a hacer es asignarles un tiempo que creemos que tardaríamos, ¿vale? Es decir, integrar la API con Google Maps dentro de la app. Eso es una historia de usuario. Ahí debatiríamos con el equipo o nosotros mismos cuánto tiempo creemos que nos va a llevar y lo que pues pondremos, por ejemplo, 8 horas, ¿vale? 8 horas va a ser la definición del tiempo estimado para esa historia de usuario. ¿Esto para qué nos sirve? ¿No? Que esto al principio, pues bueno, sin entender un poco qué es Scrum, todas estas cosas van a ser un poco teóricas, ¿no? Que luego con la aplicación, pues veréis mucho más el sentido de todo esto. Cada historia de usuario está puesta para medir cuál es nuestra velocidad de crucero. Es decir, si yo ahora mismo es la primera app que desarrollo y es el primer API que meto con Google Maps dentro de mi aplicación para medir un poco dónde enseñar exactamente la ubicación dentro de mi app, yo considero que tardamos 8 horas. Llevamos a cabo el proyecto, hacemos la historia de usuario y cuando hacemos la retrospectiva y vemos cuánto hemos tardado, vemos que igual en vez de 8, pues oye, es verdad que al final tuvimos este problema, tuvimos este otro, hemos tardado 9. Perfecto. Lo hemos dejado 9 horas, 1 hora de retraso, no pasa nada. Actualizamos la historia de usuario. Para integrar una app en Google se tarda 9 horas. Próxima app que desarrollemos, próxima API de Google que metamos. Historia de usuario. Como ya la tenemos medida, ya sabemos que para meter una API de Google Maps se van a tardar 9 horas. ¿Pero qué nos vamos a encontrar? Que seguramente cuando volvamos a realizar esa historia de usuario, en vez de 9, pues igual tardemos 7, porque ya vamos cogiendo esa capacidad, ¿no? De ir adaptándonos y de asumir esas tareas como tareas más rutinarias y ir acortando esas historias de usuario. Esto nos va a permitir, uno, medir cuánto tiempo tardamos en hacer los proyectos, medirlos de una forma eficiente, ¿vale? Adaptarnos también a las características de cada proyecto, porque en función de las historias de usuario que desarrollemos y un poco del tiempo que le pongamos para medir ese producto, pues bueno, iremos adaptando la carga de trabajo del equipo para estar todos alineados y en función vayamos cogiendo velocidad, pues las historias de usuario cada vez serán más veraces y podremos medir con cada vez más certeza cuál es el tiempo exacto que tardamos en hacer cada tarea. Y esto realmente nos va a resultar muy, muy útil de cara a ser eficientes, ¿no? A ser eficientes, que también es uno de los grandes objetivos de aplicar estas metodologías ágiles y acortar tiempos y plazos. Vale, bueno, espero que más o menos haya quedado claro, si no, al final, esto perdona, Luis, ¿puedes volver atrás un segundo? Em, Eh, en esto me hubiera encantado hacer algún tipo de dinámica o juego que tenemos muchísimos que podríamos haber aplicado en presencial y que, bueno, que seguro que si asistís a otro tipo de cursos con más tiempo, se pueden realizar para que se visualicen de una manera muy, muy sencilla, ¿vale? Aquí simplemente dejaros 2 tips más. Como hemos dicho que es muy importante la transparencia, hay una cosa que hay que definir nada más empezar en Scrum y es el definition of done, ¿vale? Como hemos dicho, tenemos al final transparencia, adaptabilidad e inspección, ¿vale? El definition of done va a estar en la parte de inspección. ¿Inspección por qué? Porque al final tenemos que, entre todo el equipo, definir cuándo consideramos algo que está hecho, ¿vale? Cada uno puede decir, mira, yo me he dedicado a esta parte de introducir la API de Google Maps dentro de la app, pero ¿cuándo consideramos que esta API o que esta historia de usuario está realmente hecha? Cuando la API esté integrada y funcione, cuando esté integrada pero no funcione,
cuando esté integrada funcione y encima esté ligada con el resto de la aplicación. Entonces, hay que definir bien exactamente cuándo consideramos como hecho, ¿vale?, cada tarea, para así tener esa transparencia, esta claridad y evitar confusiones. Tenemos también el tema del sprint, que es algo que explicaremos un poco más adelante, ¿vale? Los sprints son estos ciclos cortos de producción en los cuales nos vamos a involucrar en Scrum, y dentro de estos ciclos cortos lo que vamos a hacer como al final Agile, lo que se trata es de identificar aquellas tareas más importantes, aquellas tareas que nos vayan a dar este MVP, este primer incremento, este punto de partida, este primer producto con el que podamos testear con el cliente. Vamos a subdividir, ¿vale?, ese product backlog, ese gran cajón de tareas que tenemos en pequeñas tareas para hacer en estos periodos de tiempo más cortos, ¿vale? Normalmente cada sprint dura entre una semana y 4, ¿vale?, para proyectos muy grandes. Nuestra opinión personal, creo que comparte Luis conmigo, es que más allá de 2 semanas no es aconsejable que se vaya a ningún sprint, salvo Sí. proyectos extremadamente grandes. Pero bueno, vamos a coger esas pequeñas tareas para hacer el primer sprint, ¿vale? De ese sprint vamos a sacar un sprint goal, ¿vale?, que va a ser el objetivo real de ese primer sprint. Oye, queremos lanzar un primer producto, un boceto, una fase beta de ese producto, de ese servicio que tengamos para testearlo, ¿vale? Cuando tengamos ese primer producto, ese primer incremento, ya va a ser el primer MVP que tengamos, que ya vamos a poder probarlo con pues cliente, con nuestro contratador o con quien sea, ¿vale? Y a partir de aquí, ahora sí, ya os he contado un poco qué son los artefactos, con qué herramientas contamos para hablar de Scrum, y vamos a pasar a hablar de los roles, ¿vale? Os voy a contar brevemente los roles también. Tenemos 3 roles muy identificados, ¿vale?, que es el de Product Owner, el de Scrum Master y el de Development Team, ¿vale? El Development Team va a ser el equipo de trabajo. El Product Owner va a ser aquella persona que sea la propietaria del proyecto, ¿vale?, o del producto. Va a ser aquel que tenga la interacción con el cliente constantemente, y el Product Owner se va a encargar de gestionar un poco los objetivos y las expectativas del cliente y del equipo, ¿vale? Va a ser ese intermediario. El Scrum Master es una figura que se va a encargar de facilitar, ¿vale? Facilitar. Too much Spanish English nos ponen por aquí. El Product Owner al final es el propietario del proyecto, ¿vale? O sea, no es que al final este tipo de metodologías vienen siempre en inglés, traducirlas al español, pues siempre queda esa especie de regusto raro, ¿no? Entonces, siempre en este tipo de metodologías oiréis mucho trabajar estos anglicismos, pero que bueno, está bien que os quedéis con ellos porque, bueno, siempre que vayáis a compartir cualquier experiencia con gente de otros países, pues siempre hablaremos el mismo idioma en común, ¿no? El Scrum Master, como seguía diciendo, es ese facilitador, ¿no? Es esa persona que va a hacer también de un poco de interacción entre el Product Owner y el Development Team, que va a ser esa persona que facilite tener esos rituales, que va a ser esa persona que facilite aplicar la metodología Scrum, ¿vale? Es verdad que al final todo esto, como digamos, tiene unos parámetros muy definidos que hay que seguir para que funcione, digamos, porque la metodología está establecida de esta manera. Pues este Scrum Master va a ser un poco esta guía, ¿no? Líder espiritual, por así decirlo, ¿no? Aquí poníamos un pequeño Yoda, que va a ser el que nos haga un poco ese coaching para guiarnos y darnos esas palancas, esas claves para poder seguir funcionando y para poder seguir aplicando la metodología, ¿vale? Pero el Scrum Master no se va a meter en ningún momento a ejecutar o hacer nada del proyecto, simplemente va a ser el que nos ayude a aplicar la metodología. El Development Team va a ser realmente el responsable del proyecto, el que va a desarrollar el trabajo, y principalmente el que se va a encargar de definir, ¿no?, y de aterrizar cuál va a ser el proyecto final. Vale, rituales. Aquí ya veis un poco este dibujo del que os hablaba al principio, que este va a ser el dibujo clásico de la metodología Scrum, y un poco también nos indica cuáles van a ser esos rituales, ¿no? Esos rituales paganos que tienen aquí en en Scrum, y esos rituales que nos van a hacer mantenernos informados y comunicados constantemente, con lo cual vamos a fomentar esa transparencia, ¿vale? Nos va a ayudar a hacer esa inspección también,
nos va a ayudar a hacer esa inspección también y también nos va a ayudar a fomentar esa adaptabilidad, ¿no? A iterar, a pivotar en esos momentos de crisis o de cambio. Entonces, los 3 rituales, en realidad, bueno, 4, pero hay 2 que, digamos, se juntan por un pequeño hilo que ahora separaré. Pero es, primero, empezamos lo primero de todo con el sprint planning, ¿vale? El sprint planning, pues, puede durar al final hasta casi 8 horas, ¿vale? En función y como digo, la magnitud del proyecto. Al final, que dependerá un poco de la cantidad de tareas o lo grande que sea el equipo para organizarnos sobre la semana o las semanas que vamos a trabajar. En este sprint planning lo que vamos a hacer es identificar qué puntos del product backlog vamos a hacer estas semanas, ¿vale? Y cuál va a ser el objetivo de este sprint. Es decir, va a ser el momento de organización. A partir de aquí, saldremos cada uno con nuestras tareas definidas, sabiendo qué es lo que tiene que hacer cada uno y empezando, ¿vale? Aquí nos encontraremos con empezar el trabajo, empezaremos a desarrollar cada uno nuestra tarea y nos iremos encontrando con, pues bueno, pequeñas barreras, pequeños impedimentos que nos impedirán, valga la redundancia, alcanzar nuestro objetivo final, ¿no? Para ver que no nos atasquemos y que estemos constantemente informados, como comentaba antes, vamos a tener estos pequeños daily scrum, ¿vale? Los daily scrum son pequeñas reuniones que normalmente se hacen de pie, estas pequeñas reuniones en stand-up, ¿no? Valga la redundancia y fomentando un poco más los anglicismos. Pequeñas reuniones de pie donde está el Scrum Master y el Development Team únicamente, ¿vale? Antes como no he hablado que en el Sprint Planning estarán todos los miembros del equipo, ¿vale? Desde el Product Owner hasta el Development Team. En el Daily Scrum solo estará el Scrum Master y el Development Team y serán reuniones muy cortas no deberían durar más de 15 minutos, ¿vale? En lo que cada uno debería contestar a 3 preguntas clave, ¿no? Que es el ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y con qué problemas me he encontrado? ¿Vale? Y esto es para fomentar, como digo, la transparencia, que todos estemos informados en cada momento de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que está haciendo cada uno y con qué problemas nos estamos encontrando, ¿vale? Y entre todos poder intentar resolverlos de manera ágil. Esto, pues, se hace todos los días. Lo mejor es hacerlo a primera hora de la mañana, ¿no? Cuando estamos todos más frescos, 15 minutos rápidos, contestar 3 preguntas de manera ágil y si hay alguna duda, resolverla rápidamente y a seguir funcionando con el día, ¿vale? Una vez haya acabado nuestro sprint, nuestra semana, 2 semanas, lo que hayamos establecido, tendremos que hacer un sprint, un sprint review, ¿vale? Un sprint review donde veremos un poco cuál ha sido nuestro alcanzable, qué es lo que hemos conseguido, presentar un poco ese incremento, ¿no? Ese incremento con todo lo que hemos podido hacer y lo que no hemos podido hacer, ¿vale? Es importante, como decía, vamos a encontrar muchas barreras, muchos impedimentos, con lo cual habrá cosas que no hayamos podido hacer o cumplir. Y luego hay otra fase que muchos también la dividen en otra, digamos, reunión aparte, que es el sprint retrospective, que esto obviamente una vez que lo apliquéis y os encontréis con el día a día, pues cada uno al gusto. El sprint retrospective es para hacer un poco de reflexión, ¿no? Sobre qué cosas han salido bien, qué cosas han salido mal y cómo podemos aplicar mejoras para que esto no vuelva a pasar en el siguiente sprint, ¿no? A partir de ahí volveremos a hacer un sprint planning, planificaremos las próximas 2 semanas y volveremos a empezar, ¿no? Esto es un círculo vicioso que no termina. Y por terminar, explicaros un poco esta dinámica que ya os he ido contando, simplemente para que lo tengáis claro, un poco cómo funcionaría. Pues bueno, como veis hay un poco la foto, el dibujo de Scrum que os quede bien claro, sprint planning, daily Scrum, iteramos, damos vueltas, encontramos el objetivo, encontramos un poco la forma de avanzar y llegamos al sprint review. Pues sería, oye, primer sprint, empezamos el proyecto, marcamos unos ítems para la primera semana. Brainstorming, research, buscamos mucho, hacemos una lluvia de ideas, nos centramos en qué queremos sacar y sacamos un primer MVP. Sprint 2, oye, ¿qué ideas vamos a querer sacar en este Sprint 2? Vamos a probar el primer MVP, vamos a revisarlo, vamos a iterar y vamos a por el siguiente sprint. Sprint 3, vamos a sacar el delivery final, ¿vale? Ya hemos iterado, hemos testeado, hemos probado, hemos pivotado y ahora ya avanzamos.
Tenemos poco tiempo, me encantaría estar con vosotros 8 horas aquí, porque esto la verdad que es un tema que da para muchísimo. Pero bueno, espero que por lo menos os llevéis algunos conceptos básicos de la sesión de hoy que os valgan para empezar, ¿no? Por lo menos. Los clientes no intervienen, los clientes intervienen con el Product Owner, ¿vale? Al final, como hemos dicho, es el punto de conexión en el cual pues va a ser un poco el enlace y nosotros cada incremento, cada MVP que saquemos, ¿no? Digamos, lo vamos a testear. Vamos a testear, se lo vamos a mostrar a los clientes para que ellos nos lo validen, porque es una parte muy importante, ¿vale? O sea, al final hay fundamentos aquí en Agile en general que es al final el testeo, la validación, ¿vale? La adaptación. Hay que testearlo, hay que probar cada producto mínimo viable, hay que probar ese patinete para saber si gusta y funciona, y es lo que están buscando, o tenemos que cambiar radicalmente, ¿vale? Entonces, claro que va a haber interacción con el cliente. Y ya por último, queríamos enseñaros algunas herramientas, que no sé si nos va a dar mucho tiempo, pero bueno, por lo menos que se os quede en la cabeza y que podáis investigar más sobre ellos, como luego tendréis también el vídeo, podéis informaros más. Al final, como decíamos, sobre los mismos pilares, tenemos que tener varias cosas claras, que es la transparencia, la adaptación y la introspección, ¿no? o la inspección, que es que hay que estar muy comunicados. Para tener esa transparencia, entonces, obviamente, en estos momentos de pandemia y más donde se fomenta el ambiente virtual, Teams o Slack, ¿vale? Ahora estamos en Teams, el Slack es una herramienta parecida. Sí, Luis, no sé si querías añadir algo. Sí, no, aquí, o sea, como tú, o sea, al final estas herramientas son, las de arriba son herramientas que son más corporativas, ¿vale? El Teams, Planner y OneDrive son herramientas más corporativas, pero tienen esa componente gratuita dentro de, que son Slack, Trello y Google Drive. Slack, bueno, ya ibas a comentarlo, es una herramienta como un chat, ¿vale? Es como un Messenger, pero profesional, ¿vale? En el cual tú puedes crear grupos y estar constantemente comunicándote, ¿vale? Y es una aplicación totalmente gratuita y puedes utilizarlo, no hace falta descargarla, puedes hacerlo desde la web. Guille, no sé si Trello sí que merece la pena que lo veamos, ¿vale? Trello es una herramienta para gestionar esas historias de usuario y todas esas tareas que ha dicho Guille que se ponen primero en un product backlog y luego en un sprint. Y luego, bueno, Google Drive todo es para tener la información de manera compartida con todos los miembros de los equipos, ¿vale? Aquí, Guille, si te parece bien, yo creo que saltamos directamente al Trello, ¿no? Para que ellos vean un Sí. poco la parte Trello más... es un poco esa herramienta máster, que además, como ha dicho Luis, es gratuita y es la que nosotros mayormente hemos usado, ¿vale? Sí, Y nos ayuda mucho a generar esas historias de usuario, ese product backlog y a ir midiendo cómo avanzamos, en qué punto nos atascamos y realmente a tener también esa transparencia con el resto del equipo, porque podéis meter a todo el equipo en este mismo Trello y todos podéis tocar, ver y demás, que ahora vale. os enseñamos. Voy a ¿Compartes cambiar... tú, Luis? Sí, comparto. Voy a abrir vale, la aplicación, a ver, para que veáis desde cero cómo sería llegar a Trello, por ejemplo. Si abrís una pestaña de Google y ponéis Trello, ¿vale? Tal cual. La primera búsqueda, ¿vale? Va a ser esa herramienta y pincháis, ¿vale? Os voy a dejar el enlace de todas maneras a través del chat para que si lo queréis copiar y luego utilizarlo y cacharrear un poco con él, ¿vale? Es una herramienta que te permite eso, gestionar un poco las tareas que está haciendo el equipo y gestionarlas de esa manera, como ha explicado Guille, usando la metodología Scrum por sprints o por fases, ¿vale? Aquí voy a mostraros, voy a mostrar primero, Guille y yo, un ejemplo sencillo, ¿vale? Y luego, si quieres, explica tú el que utilizábamos nosotros para trabajar en el máster, ¿vale? Un ejemplo sencillo podría ser, ¿vale? Es, de alguna forma, aquí veis el panel entero, ¿vale? Aquí tenéis un panel, ¿vale? Con distintas tarjetas, ¿vale? Y en cada tarjeta puede haber hay una tarea, ¿vale? Entonces, al final tú tienes un Product Backlog, ¿vale? Que en el Product Backlog, como ha dicho Guillermo, pondréis todas las tareas o todos esos objetivos o esas historias que luego tendrán una historia de usuario detrás que tendrá ese producto y que luego en cada sprint tú vas a ir priorizando y moviendo esas tarjetas de un lado hacia otro para ver qué es lo que se va a hacer. Una vez
tengáis en ese sprint, en ese sprint planning, todas las tareas que se van a hacer en ese primer ciclo, en esa primera iteración de 2 semanas, pues asignáis las tareas a todas las personas y las asignáis y las podéis asignar inclusive por tipología de tarea. Aquí veis que tiene unos colores que se le puede asignar, ¿vale? Y esos colores hacen efecto según Zoom lo podéis ver. Bueno, si se puede ver bien, no sé si hace zoom y lo ve. Los colores vienen asociados a las tipologías de tareas que tú estás sacando adelante, ¿vale? Y así cada persona sabe qué tipo de tarea y qué tipo de responsabilidad está sacando, ¿vale? Y aquí la clave es que este panel, no me deja porque es de prueba, ¿vale? Pero te deja mover esas tareas de una tarjeta a otra para saber qué cosa está en progreso, qué cosa está completada, qué cosa está en prueba y qué cosa se ha lanzado a ese cliente final, ¿vale? O sea, no me deja modificarlo porque es uno de prueba, pero el nuestro, Guille, si quieres, este era uno que trabajamos nosotros en un proyecto interno, ¿vale? Y aquí, como veis, el Product Backlog está casi terminado, solo queda una tarea. O sea, nosotros teníamos un Product Backlog que era casi infinito, ¿verdad, Guille? Sí. Sí, eso es. O sea, al final, cuando empezamos, todo lo que veis ahora puesto a la derecha estaba a la izquierda y poco a poco Sí. se tuvo que ir haciendo. Y como veis, pues, bueno, lo que hacíamos era, nos organizamos en metodología Scrum. Cada uno una semana, hacíamos sprints de 1 o 2 semanas. Cada 1 o 2 semanas era uno el Scrum Master. Y era un poco quien nos centraba, organizaba y nos obligaba a seguir esa metodología. Y íbamos seleccionando tareas. Pues mira, en este primer sprint, que ahí veis lo nominábamos como S7, S8, bueno, el S1 no sé dónde está, pero por ahí andará, ¿no? Sí. En el primer sprint definimos unas tareas, unas historias de usuario, definimos un poco qué tiempo tardaríamos en hacerlo, las repartimos entre los distintos miembros del equipo y ahí fuimos repasándolas, ¿no? En los Daily Sprint y en los Sprint Reviews, pues bueno, qué cosas estaban en To Do y todavía no habíamos ni empezado, qué cosas teníamos en hecho y estaban ya iniciadas y en qué punto exactamente. Luis, si abres alguna tarjeta, podrás ver que Sí. dentro de cada tarjeta luego puedes, digamos, poner subhistorias de usuario, ¿no? Y en acciones más concretas, ¿no? Y ahí ponías, pues bueno, definir un presupuesto, buscar esto, etc, etc. Bueno, ahí cada Aquí, uno lo podías hacer incluso un checklist para ir claro. viendo cuál ha sido el grado de avance de esta historia de usuario. Vale, sí, aquí un poco para que veáis una prueba. O sea, si en un momento o sea, tú creas una tarjeta, ¿vale? La tarjeta la creas haciendo clic y añadiendo tarjeta, ¿vale? Añades una tarjeta completa, le pones un título y luego creas la tarjeta, pues ya tú puedes dimensionar qué tarea o qué objetivo quieres marcarte. Por ejemplo, si queremos aplicarlo para esta sesión de hoy, que era una formación, es desarrollar documento de sesión secot, ¿vale? Por ejemplo. Luego, esto sería en el Sprint Backlog. Y yo dentro de ese Sprint Backlog, ya lo que puedo decir es definir esa historia de usuario que hay detrás de ese objetivo. Es para poder impartir la formación de secot, tengo que desarrollar un documento clasificado y que pueda contar todo este tipo de cosas, ¿vale? Y luego, después de esa descripción, ya yo digo, bueno, ¿y ahora qué actividades tengo que montar para hacer eso? Y para eso creas un checklist, ¿vale? Y digo, mira, primero vamos a crear la intro, ¿vale? Luego de la intro, el bloque de profundizar Agile. Luego, desarrollo de Scrum. Y por último, herramientas dentro de Scrum, ¿vale? Aquí ya tú tenemos un checklist de tareas a hacer, ¿vale? Y lo bueno de esto es que yo luego, esta tarea, aunque la estoy creando yo, la puede ver Guillermo, la puede ver los otros miembros del equipo y yo se la puedo asignar a una persona, ¿vale? Se la puedo asignar viendo un poco de todos los miembros que tenemos en este equipo, que estaba Guillermo, estaba yo y hay otras personas, pues yo me la asigno a mí y también se la asigno a Guillermo. Entonces ya sabemos que nosotros dos somos los responsables de esta tarea y en conjunto tenemos que sacar todas estas actividades de nuestra tarea. Y como la hemos priorizado en el primer backlog, pues ya lo que hacemos es moverla, pincháis en ella y la arrastráis a ese to-do
y concorde vaya avanzando, ¿vale? Si ya empezamos a avanzar y ya sacamos adelante una, pues la vamos moviendo a nuestra fase de doing o si ya hemos terminado nuestra fase de review, ¿vale? Una vez acaba el sprint, ¿vale? Todas las tareas de review se revisan en ese sprint review que ha comentado Guille, ¿vale? Y poco a poco, cuando ya vamos pasando sprint por sprint y lleguemos a ese incremento, ¿vale? Que es lo que nosotros aquí en este tablero llamamos release, ¿vale? O sea, tiene varios nombres. Aquí en el caso nuestro se llamaba release. Pues todo se pasaba, todo lo que estaba entregado y ya era parte de ese incremento final, pues ya se volcaba una tarjeta para saber qué se había hecho, en qué momento, quién lo había hecho y cuánto había tardado en hacerlo, ¿vale? Esas métricas que decía Guille que te ayudan a saber la velocidad de crucero que tiene un equipo, ¿vale? Y esto es una de las principales herramientas que se utilizan para trabajar en este tipo de entornos, ¿vale? Al final, si buscáis en YouTube o por internet, vas a poder encontrar muchos ejemplos, incluso tutoriales de cómo utilizarla desde cero, ¿vale? Y aquí solo queríamos dar una pincelada de un poco la potencia que puede tener y es una de las herramientas que más se utilizan en este tipo de entornos en particular, ¿vale? Y luego pasar otra vez a la presentación. Yo creo que ya, como vamos ya cortos de tiempo, para pasar ya a la parte de preguntas, voy a seguir pasando adelante, ¿vale? Y creo que no, voy a saltar de una vez a la parte final, ¿vale? De preguntas, ¿vale? Entonces, un segundillo que dejo de proyectar y paso ya a la parte final de preguntas, ¿vale? Aquí yo me he apuntado un par de ellas, ¿vale? Que creo que en principio la hizo, la primera que tengo apuntada es de Andrés Esteve, que si esto solo aplicaba para proyectos de software, ¿vale? Aquí Andrés, a ver, el origen de estas metodologías surgió en el desarrollo de productos software, ¿vale? O de proyectos software. Sí que tienen mucho más auge, mucha más aplicabilidad en este tipo de proyectos. Sin embargo, desde los últimos 2 años se está aplicando para ya no solo proyectos de software, sino para también proyectos de mejora de procesos, para implementar cambios en políticas internas de recursos humanos o inclusive para ejecutar procesos de auditoría, o sea, para cosas que desde un punto de vista de mejora, ¿vale? Se puedan establecer o se pueda poner un flujo de trabajo en el que va haciendo mejoras poco a poco, mejoras incrementales, de ahí el nombre de incremento, ¿vale? Y no solamente desarrollo de software. Sí que es cierto que hay cosas o tipologías de proyectos, como dije antes, de construcción, de fabricación, ¿vale? Que sí requieren unos ciclos mucho más estandarizados y que son mejores metodologías waterfall, ¿vale? Aquí, a ver, para ver, aquí sigue habiendo preguntas. La pregunta de cliente ya la respondió Guille, ¿vale? Que era la pregunta asociada a si los clientes intervienen. Sí, si preferís, ahora podéis quitaros el micro y directamente interactuamos. Creo que esto de hacer un monólogo está muy bien, Sí. pero así pues somos más dinámicos. Os voy a poner unos links a algunos vídeos que, bueno, son interesantes, ¿vale? De algunos profesionales expertos en esta materia, bastante más expertos que nosotros, y que, bueno, que están bien que los visualicéis. Hay alguno en inglés, por si no... Vale, yo, bueno, sigo viendo preguntas en el chat, ¿vale, Guille? Voy a responder una primera que ha salido, ¿vale? Tratar de ir por orden. Juan ha preguntado si esta herramienta dispone de un calendario para ver en qué días hay que hacer las tareas. Sí, la herramienta tiene una funcionalidad que te permite cambiar el modo de vista, ¿vale? Entonces, el modo, o sea, si tienes asignadas creo que aquí, si lo tienes asignado con fechas, ¿vale? Estoy pasando entre tableros, ¿vale? Aquí no lo veo, ¿vale? Pero tiene una funcionalidad que, aquí está, mira, la funcionalidad de calendario, ¿vale? Que es que si tú le pones fechas de finalización a las tareas, ¿vale? La puedes ver y te permite ver en calendario cuando vienen las tareas, cuando se cumplen, cuando se caducan, e inclusive te manda alarmas. O sea, eso te automatiza alarmas para que 2 días antes de que se vence el plazo, tú puedas ver
te dé un toque de atención de alguna forma, ¿vale? Eso sí que tienes esa posibilidad de verlo a modo calendario, ¿vale? A cada pequeña historia de usuario, como he comentado, le podéis asignar un tiempo y una fecha de finalización también. Es decir, si le habéis asignado que va a durar 2 semanas, le podéis poner que la fecha fin sea tal. ¿Vale? La siguiente pregunta que tenemos es de José Pina Olmos. ¿Cómo se aplica Agile en emprendimiento y en qué etapa? ¿Vale? No sé, Guille, ¿quieres responder tú esta o me tiro yo? Como quieras, me da igual. Sí, o sea, entre los dos al final. Agile en emprendimiento, pues el propio emprendimiento es Agile o debe ser Agile, porque si no, nunca va a ser success, ¿no? Nunca va a tener éxito. Entonces, al final, lo que se trata es de fracasar pronto y barato, como digo yo. O sea, y esto lo digo por experiencia. Y ahí está el Agile, ¿no? Agile lo podemos aplicar hasta en nuestra propia vida profesional. A mí cuando me preguntan, no, pero es que esto solo vale para software, es que esto solo se usa para proyectos con clientes muy grandes, es que esto se usa para trabajar en equipos. No. O sea, Agile lo puedes adaptar porque es verdad que las metodologías son bastante rígidas, pero tú puedes meter pequeños matices y además hay muchas metodologías y entre ellas se mezclan. No hemos podido tener tiempo de hablar y meternos en detalle, pero existe la metodología Scrum Kanban, que es una mezcla de Kanban y Scrum, y hay mucho mix de metodologías, porque al final esto es adaptación y flexibilidad, que es de lo que se trata. Si somos demasiado rígidos, entonces perdemos uno de nuestros pilares. Entonces, al final aquí, ¿dónde hay que...? Desde el principio. Desde el principio. Si trabajas en equipo, estás emprendiendo en equipo, sois más de uno, lo primero que tenéis que estableceros son los 3 pilares. Transparencia. La transparencia es muchísima comunicación, saber en cada momento qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, en qué punto está. Para ello, te puedes ayudar de Trello, de herramientas, de tu propia agenda, de cómo os queráis organizar, ¿vale? Aquí os damos tips o herramientas para que los utilicéis, pero si te quieres poner, no que sé, cualquier otra cosa, pues bienvenido sea, mientras se mantenga ese pilar, que es la transparencia absoluta, ¿vale? Luego esa adaptación, al final, ¿qué hay que hacer constantemente? Yo emprendo, tengo una idea original, pero esta idea primero tengo que testearla, ¿no? Primero tengo que hacer un research, un estudio de mercado. Tendré que ver si realmente el mercado está demandando estas cosas que yo pienso que quiero desarrollar. Y lo testeo y hago encuestas y llevo un producto fase beta al usuario y hago que el usuario lo pruebe. Al principio, como todos, empezamos con nuestra familia, ¿no? Que son nuestros primeros betas, ¿no? Los que primero prueban, con amigos, con... Ahí, Guille, para matizar ese tema, es un buen ejemplo. O sea, al final, un estudio de mercado te puede llevar mucho tiempo, pero al final, si aplicas un poco esa filosofía ya, él es, oye, primero pruebas con tus amigos o tus familiares, o con una zona con tu barrio, ese estudio de mercado, para que tú, eso que vas desarrollando, ya tienes un poco de conocimiento de un mercado pequeñito, de si puede tener cabida o no eso. Y ya luego, poco a poco, mientras vas validando con la información que te da, esa inspección que decía Guille, pues vas mejorando un poco ese estudio de mercado. Si lo queremos hacer un estudio de mercado, si es un desarrollo de un producto, pues ya detrás de ese estudio de mercado estarás desarrollando poco a poco ciertas funcionalidades o ciertas cosas o ciertos trabajos, como decía Guille, que puede ser aplicado en la vida diaria. Ahí, sigue Al Guille. final, el error en emprender es tirarse a la piscina a ciegas y con todo de una, porque te puede salir bien, pero sale no te diría ni un 5% de las veces. Leí un estudio, que ahora mismo no recuerdo de quién es, pero me acuerdo que también lo sacaba a coalición Luis Villa, un emprendedor que además da muchas charlas por España. Este decía que solamente el 20% de los emprendedores tiene éxito, el 80% fracasan. Por eso, el objetivo no tiene que ser tener éxito a la primera, sino fracasar pronto y barato. Que nos cueste poco y fracasar pronto para poder iterar y dirigirnos realmente hacia ese camino que va a tener éxito, ¿no? Entonces, yo cuando empecé mi e-commerce de retail en marzo, en plena pandemia, eh, con todo esto, no me iba a tirar a la piscina con muchísimas cosas. Pues lo primero que hice fue construir el Instagram. Testeé a través de Instagram si el producto gustaba. No hice un pedido de no sé cuántos mil y tenía ya millones de productos en stock para no saber si realmente iban a gustar. Yo primero lancé uno. Vi que en Instagram tenía buena acogida, tenía buenos likes, tenía buenos feedbacks, se lo compartía a unas influencers
Y lo que más me interesaba de las influencers no era casi tanto que ellas lo sacaran, sino que ellas me dieran feedback, que ellas me dijeran, jo, pues me gusta de verdad, o oye, te lo saco porque me has pagado, pero esto es una mierda, hablando en plata, o sea, ese feedback es el que tenéis que recibir para poder ir mejorando. Y eso es Agile. O sea, Agile no es coger y decir, venga, me lanzo a la piscina, lo hago todo perfecto a la primera y no. Ujú. O sea, Agile es tropezarse y levantarse otra vez y cambiar el camino para no volver a tropezarte con la misma piedra y seguir mejorando. O sea, es Y, un so- y poco so- esto, ¿no? y sobre todo, si, lo que decías, o sea, si te tropiezas o si ves que hay una barrera, el ver por qué ha sido esa barrera o por qué te has tropezado y mejorar ese motivo por el cual te has caído, ¿vale? Guille, sigo con las preguntas. Aquí veo José Sí. Pina, pregunta cómo se relaciona o enlaza Lean Startup con Agile, ¿vale? Aquí me lanzo yo, Guille. Al final Lean Startup surge en paralelo, surge un poco con el auge de estas metodologías y se puede considerar como parte o como un marco o como una que está dentro de la filosofía Agile, ¿vale? O sea, al final los conceptos, el concepto de MVP, del producto mínimo viable, nace en Lean Startup y luego se ha generalizado dentro de esa filosofía grande de Agile, ¿vale? Y lo que hace es que en algunos casos cambia el nombre, ¿vale? Para aplicar, pero tienen cosas muy parecidas. Sí que es cierto, yo no tengo mucho detalle de lo que hay dentro de Lean Startup, pero sí que son cosas que pueden coexistir con marcos como Scrum, marcos como Kanban, para que al final te dan herramientas para ser un poco más fiel a esa filosofía Agile. Y como dice Guillermo, al final todo esto no quiere decir que voy a aplicar Scrum, voy a aplicar Lean Startup, sino voy a aplicar aquellas cosas que yo veo que me sirven mejor a mí como emprendedor o como persona que quiere lanzar un producto a mercado, porque si yo veo que me sirven, pues la sigo utilizando y si no me sirven, pues cambio un poco el enfoque, ¿vale? Eso es un poco la idea. Y se relaciona porque ambos, o sea, Lean Startups se puede incluir como un marco de trabajo dentro de la filosofía Agile, ¿vale? Más preguntas, ¿vale? Aquí veo Concha dice, en consecuencia ya es sentido común que últimamente es alta tecnología. Sí, un poco sí, Concha. Al final el sentido común de no hacer las cosas de golpe a la primera, o sea, o un gran proyecto muy grande a la primera, porque es muy probable que cometas errores y el corregir esos errores sea muy costoso, ¿vale? Eso es. Y eso es un poco la filosofía, ir troceando cositas, ir desestructurando un proyecto muy grande o un producto muy grande en pequeñas cositas que esas cositas tengan un valor para ese interlocutor final, para ese cliente final al que tú le vas a ofrecer ese servicio, ¿vale? Llevándolo un poco a tu terreno, Concha, es sentido común aplicado a través de metodologías. Exactamente, exactamente. No sé si tenéis alguna pregunta más, o sea, en el chat Yo no... estaba pensando, porque aquí hay muchos emprendedores, y perdona Luis si me salgo un Sí, poco del guión. no pasa nada. Si alguien quiere compartirnos su caso y quieres ponernos alguna duda, alguna situación que haya tenido y que la comentemos aquí con nosotros, pues nosotros encantados, ¿vale? Porque así además podemos aterrizarlo mucho más a vuestra realidad, ¿no? Que realmente la desconocemos porque no nos conocemos a todos nosotros. Aquí la recomendación bueno, que podemos hacer también es, sé que, o sea, o bien si sois emprendedores o trabajáis con emprendedores, el principal mensaje de esta filosofía es que prioricen, ¿vale? Que prioricen en eso que genere valor a su cliente, ¿vale? O lo que ellos consideren que tiene valor a su cliente y que troceen esas actividades que ellos consideran prioritarias para poder saber si lo que están desarrollando tiene sentido o no, ¿vale? Tal como dijo Guille, por detrás ya luego hay una serie de metodologías que sustentan esto, o formas de trabajo y de herramientas, y que, como dijo él, al final cada uno utiliza el canal, el medio con el que mejor se siente para poder tener esa comunicación, esa inspección y esa transparencia. Yo recuerdo, por lo menos en nuestro caso, cuando estuvimos en el máster, que a nosotros desde el proyecto interno que estábamos desarrollando nos decían que teníamos que utilizar un canal de comunicación específico. Nosotros
no, ese canal no nos gustaba del todo y lo que hicimos fue crear un chat de WhatsApp. Y a través del chat de WhatsApp ya todas las comunicaciones pertinentes al proyecto lo hacíamos así para estar todo el mundo comunicado con esa transparencia y porque iba a estar mucho más en vuelo que tener una aplicación abierta específico dentro de nuestro portátil, ¿vale? O sea que al final son esos valores que he comentado antes los que reflejan que si uno es agile o no, ¿vale? Yo, Doris, si no sé si no hay mucha pregunta, no sé si mantener el periodo un tiempo más y si no, ya cerrar un poco con la sesión, ¿vale? De todas Sí. maneras, en el documento, en la slide, en la diapositiva en la que nos presentamos nosotros, tenéis nuestro correo electrónico, nuestro número también de teléfono de contacto, por si tenéis alguna duda particular o queréis profundizar en alguna cosa, estamos a total disposición de cualquiera de vosotros. Pues muchas gracias por vuestra excelente ponencia a los dos, Luis y Guillermo. Seguro que ha sido de extraordinaria utilidad para todos nosotros. Desde luego para mí lo ha sido y creo que para todos los seniors también. Ahora, muchas gracias. Entonces, ahora os voy a pedir a todos los que habéis participado en esta jornada que en el chat veréis que en el chat hay un link a una encuesta de satisfacción. Agradeceré que dediquéis pues, unos minutos antes de que nosotros cerremos a rellenar la encuesta de satisfacción. Simplemente tenéis el link ahí en el chat, hacéis clic y rellenáis la encuesta. Siempre con la encuesta nos viene muy bien para tener una idea de lo que os ha gustado, etcétera. Pero insisto, Luis y Guillermo, muchísimas gracias. Ha sido una excelente. Las ponencias han sido excelentes. Muchas gracias. Y bueno, y a lo mejor os llamamos otra vez para otra cosa maravillosa que hacéis. ¿Vale? Muy bien, encantados nosotros. Muchas gracias a todos y ha sido un placer compartir con vosotros este tiempo, ¿vale? Así que, A vosotros. hasta luego y Hasta muchas luego. gracias. Un placer, encantados. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.